15 al 23. Dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Tomen asiento. Estas palabras de Jesús, al concluir el Sermón del Monte, cobran una relevancia muy importante para nosotros el día de hoy. A veces no podemos cuantificar el tamaño de la importancia, pero creo que mientras más nos acercamos a tiempos en donde la falsa enseñanza se populariza, creo que estas palabras cobran mayor relevancia. Y todos nosotros deberíamos preguntarnos: ¿qué está queriendo decir Jesús con que un buen árbol da buenos frutos? ¿Qué está queriendo decir Jesús con que por los frutos conoceremos a los falsos profetas? ¿Qué está queriendo decir Jesús con que hay que guardarse de ellos o alejarse? ¿Qué está queriendo decir Jesús cuando dice que ellos utilizaron su nombre, pero Él nunca los conoció? Así que permítanme el día de hoy mostrarle una de las verdades bíblicas más atingentes que podríamos encontrar. Y para eso, lo primero que nosotros debemos entender es cómo guardarnos o qué quiere decir Jesús con guardarse de los falsos profetas. Y para poder entender esto, debemos ver que el profetismo hebreo o israelita no es algo nuevo para ellos. Cuando Jesús está diciendo esto, les está hablando como el profeta que Moisés había declarado que iba a venir. ¿Esto cómo lo sabemos? Porque en Deuteronomio 18, versículo 18, Moisés deja escrito algo como esto. Antes de leerlo, cuando uno entiende lo que los judíos, en el lugar en que los judíos tenían a Moisés, uno entiende que era el lugar más alto posible, hermanos. Para los judíos no había nadie superior a Moisés. Él era quien los había libertado de la mano opresora de Faraón, ¿sí? Por lo tanto, Moisés deja escrito algo, que en Deuteronomio 18, que Dios iba a levantar un profeta mayor que él. Fíjense lo que dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, hablando Dios, ¿cierto? Y refiriéndose a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Se fijan, hermanos? Iba a venir alguien como Moisés, pero que iba a ser superior a Moisés, porque todas las palabras que esta persona iba a hablar eran Dios mismo hablando. ¿Se entiende? ¿Y qué había sucedido en el pueblo de Israel? 400 años de silencio donde no habían escuchado voz de profeta alguno. Imagínense para ellos escuchar que iba a haber alguien como Moisés, pero que iba a ser superior a Moisés, que iba a hablar las mismas palabras de Dios. Pero 400 años habían pasado y nada había ocurrido. El pueblo estaba en la decadencia máxima, sometidos a Roma. Pero se levanta alguien, Juan el Bautista, que dice que él viene a preparar el camino para el que viene detrás de él. Él es como el que desenrolla la alfombra para que pase el rey, ¿cierto? Así que cuando llega el verdadero profeta a declarar todas las palabras, él les dice lo que tienen que hacer. Y para culminar el Sermón del Monte, entonces, el verdadero profeta
el que dice las mismas palabras de Dios, tiene esto que decir: guárdense de los falsos profetas. ¿Se fijan, hermanos? Él es la misma voz de Dios, es Dios mismo hablando. Y él dice: guárdense de esos profetas. Todo este sermón es rico en enseñanza. Y creo yo que Jesús está hablando algo implícitamente. Está diciendo: aléjense de ellos y escúchenme a mí. ¿Sí? Por eso les está predicando. Y cuando predica y termina la enseñanza, vamos al último versículo de este Sermón del Monte, en Mateo 7:29, ellos se asombraron, porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad. ¿Se fijan? Ese verdadero profeta, ellos dicen, él habla como alguien que tiene autoridad, no como los escribas, no como los religiosos que están en medio de nosotros. Él habla con una autoridad distinta. Así que había llegado el verdadero profeta, y ese verdadero profeta le estaba diciendo al pueblo de Dios: aléjense de los falsos profetas. ¿Qué sucede hoy, hermanos? Hay personas que se contentan con escuchar la verdad. Están atentos a escuchar la verdad. Pero muchos cristianos dicen: ¿pero para qué vamos a andar juzgando? ¿Quiénes somos nosotros para criticar al resto? Por lo tanto, escuchan un poco de verdad y escuchan un poco de falsedad. O escuchan la verdad y toleran que haya mentira dando vuelta dentro del pueblo de Dios. Es como que yo tomase un vaso con agua pura, pero a la vez tomase un vaso con agua envenenada. O es como si yo tomase la mitad de un vaso de agua pura y la otra mitad de envenenada. Voy a envenenarme igual. Así que Jesús les está diciendo: ustedes que están escuchando mi sermón, aléjense de ellos. Están escuchando la verdad, pero aléjense de los falsos profetas. Así que el Mesías iba a venir a hablarle a sus ovejas, y a sus ovejas le dice que se alejen de ellos. Vimos la semana pasada que Jesús dice que Él es la puerta, ¿cierto? Y que toda oveja o toda persona que entrase por esa puerta va a disfrutar de buenos pastos. ¿Sí? Jesús no es solo la puerta, Él es el buen pastor, que da la vida por las ovejas, dice la Escritura. Y todo buen pastor, hermano, todo buen pastor siempre va a querer imitar a Jesús. Vea usted en hermanos de la iglesia, usted tiene que ver tanto en el pastor Miguel como en mí, personas que quieran entregar la vida por la buena enseñanza de ustedes. A veces las personas piden de los pastores algo que la misma Biblia nos los llamó a hacer. Casi que el pastor tiene que estar para sus pedidos de la casa. El pastor, no sé, pues tengo que hacer algo y el pastor no me ayudó, no pudo ir. O que el pastor tiene que no solamente estar predicando, sino que el pastor tiene que preocuparse de cada área y cada cosa. Y al final lo que vemos es pastores haciendo muchas cosas a media. Si hay algo que un pastor debe hacer de una forma primordial, como el buen pastor, es entregar la vida por las ovejas y por esa buena enseñanza. Nuestro Señor lo que hizo fue morir en la cruz por nosotros, pero dejó un rebaño para cada pastor para que Él lo cuide y lo administre y lo vigile de la mejor forma. Esto no es algo que nosotros podríamos despreciar, es algo que toda persona debería ver y admirar de su pastor. Así que si algún día quieren juzgarnos, júzguennos con la palabra del Señor. Vean qué tanto los pastores de la iglesia buscan que la mala enseñanza no se filtre a través de ella. Amén. Veamos entonces y sigamos con que ellos estaban escuchando al verdadero profeta. Pero hermanos, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a escuchar a falsos profetas. Era la costumbre de ellos que siempre hubieran falsos. Y como decía nuestro hermano Cristian, era porque ellos querían escuchar. No era algo nuevo para Pablo diciéndole a Timoteo esto. La Escritura nos muestra que desde el Antiguo Testamento habían reyes que le pagaban a profetas para que les profetizasen bienestar. Para que le dijeran que si iban a la guerra iban a ganar. Pero hermanos, muchas veces Dios envió a profetas diciendo que ruina iba a caer sobre el pueblo de Dios. Ellos escuchaban a los falsos e iban a la guerra y perdían, porque no querían escuchar la verdad de que Dios iba a castigar a todo rey impío que se alejara de ellos. Fíjense lo que dice Isaías 30:10. Dios diciendo: ellos
hablando de los videntes o los profetas, le dice que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Eso es lo que buscaban los reyes de Israel, que se desviaban una y otra vez sobre otros dioses. Fíjense lo que dice Jeremías 23:21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Dentro del pueblo de Dios, entonces, pueden haber personas que sin que Dios les diga que digan algo, lo dicen. ¿Amén? Y el pueblo de Dios debe estar pendiente a cuáles son esas voces. ¿Por qué estoy yo hoy diciendo que los pastores tienen la función de cuidar el rebaño de Dios? Porque el pastor, hermanos, y muchas veces se malinterpreta esto, el pastor es muy similar a un profeta del Antiguo Testamento. A veces tenemos el concepto de que el profeta del Antiguo Testamento era alguien que andaba viendo el futuro por doquier. El profeta era únicamente una persona que soñaba y veía cosas del futuro, y lo único que hacía era decir lo que iba a suceder en el futuro. Pero cuando vamos a la Escritura, el profeta tenía una función mucho mayor. Era recordarles o predicarles la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Escritura, constantemente. Y les decía: si ustedes no oyen, esto va a pasar. ¿Se fijan? Eso es lo que hace un pastor hoy. Eso es lo que hice yo la semana pasada, y eso es lo que estoy haciendo el día de hoy. Diciéndole a la iglesia: si no oímos las palabras del Señor, perdición y ruina hay. Eso es lo que hacía un profeta en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían ellos? Muchos de esos falsos profetizaban victoria y bienestar cuando Dios decía que iba a haber ruina. Ese tipo de profeta es un profeta despreciado por Dios. Ellos gritan paz, paz, cuando no hay paz. Gritan que suban y sean prosperados cuando lo que va a haber es ruina. Por lo tanto, así como el pueblo de Israel debía fijarse en esos profetas, nosotros también debemos fijarnos en ellos y apartarnos. Los tiempos están, entonces, hermanos, para que filtremos qué enseñanza queremos recibir. Realmente queremos una iglesia bíblica que se desviva por cuidar la palabra del Señor, por leerla. Muchas veces a mí me causa intriga de cómo las personas se desvían sobre falsos profetas, siguiendo a estas personas. Y creo yo que no lo hacen porque la voz del verdadero profeta la desprecian. Jesús está diciendo: guardaos de los falsos profetas. Estimemos entonces la voz del Señor y escuchemos la voz del Señor. Pasemos tiempo en la Escritura, conociendo a Cristo, buscando a Cristo, escuchando sus palabras, y despreciemos la voz de todo falso. La pregunta entonces consecutiva, ¿cuál sería? ¿Cómo lo identifico? O sea, tú me dices que hay falsos profetas. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos identificarlos? Y Jesús responde esta pregunta, y la responde en todos los versículos siguientes. Fíjense que lo que Jesús continúa diciendo es que por sus frutos nosotros los conoceremos. A veces nosotros utilizamos esta frase para hablar de un cristiano común y corriente. Y sí, hermanos, podemos nosotros conocer a un cristiano por sus frutos, ¿cierto? Porque si es un buen árbol va a dar buenos frutos. Pero Jesús está utilizando esto sobre los falsos profetas. Está diciendo que es imposible que un falso profeta dé buenos frutos. Y es imposible que un buen profeta o alguien que habla las mismas palabras de Dios, así como Cristo habló las palabras de Dios, dé malos frutos. No hay posibilidad. Así como decíamos la semana pasada, que quien entra por la puerta estrecha, transita el camino estrecho y llega a la vida eterna, y el que transita o pasa por la puerta ancha y camina el camino ancho, llega al destino final, que es el camino de perdición. Hoy nosotros entonces podemos cambiar la figura del camino y la puerta por la de un árbol. Si hay una pequeña semilla de fe, si nosotros realmente hemos sido personas que nos hemos acercado a Cristo en fe, si en nosotros Dios ha puesto ese germen de fe, sí o sí, hermanos, vamos a empezar a crecer como un buen árbol que da buenos frutos. Sí o sí. Es imposible esto. Y todo cristiano que da buenos frutos se va a fijar cuál es el árbol
que da buen fruto. Los cristianos que dan buenos frutos están en iglesias donde hay profetas, me refiero a pastores que hablan las palabras de Dios, que hablan para que esos cristianos den buenos frutos. ¿Me explico? Un buen pastor va a querer dar buenos frutos. Y no creo que se contente con que su iglesia dé malos frutos. No importa, total, yo doy buenos frutos. Es imposible que un pastor diga eso. Un pastor que da buenos frutos, alguien que habla las mismas palabras de Dios, va a querer que toda la iglesia sea como un buen árbol que da buenos frutos. Así que si podemos identificar de buenas a primeras a alguien, es de esta forma, ¿cierto? Por buenos frutos. Pero hermanos, no es una tarea sencilla. Para nada sencilla. Yo diría que es una tarea compleja, de alto nivel, pero que es enriquecedora para la iglesia de Cristo. Es un gran trabajo, pero debemos hacerlo. Porque hermanos, todo árbol que da buen fruto va a querer identificar al mal árbol. Pero Jesús no utiliza solamente esa imagen. Lo que Jesús dice previamente es que estas personas son lobos rapaces. Lobos rapaces. ¿Entre qué, hermanos? Entre ovejas. Se disfrazan como ovejas, pero no son ovejas, son lobos. Y lobos astutos que actúan rápido. Lamentablemente, muchas iglesias se han asociado con otras iglesias en donde hay lobos. Y nosotros debemos entonces ver esta primera figura y encontrar que esos lobos rapaces deben ser identificados. Porque si hay algo que hace un lobo, es que un lobo se disfraza como oveja. Los falsos profetas no van a llegar aquí a la iglesia, hermanos, diciendo, soy un lobo, mírenme, vengo a devorar ovejas. No. Un falso profeta, alguien que quiera inmiscuirse en esta sana iglesia, va a llegar disfrazado de oveja. Va a querer hacerse similar a nosotros. Por lo tanto, no va a ser un trabajo que de buenas a primeras vamos a poder identificar. El lobo va a querer disfrazarse de oveja. Así como el diablo se disfraza de ángel de luz, como dice la Escritura, el lobo se disfraza de oveja, hermanos. Pero estas palabras de Jesús no fueron algo que únicamente pronunció Jesús. Cuando vamos a la Escritura, encontramos que el último discurso de Pablo, de persona a persona a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice algo como esto. Él, antes les dice a ustedes, los pastores, vigilen y supervisen el rebaño de Dios. Y luego dice esto, hermanos. Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida, él iba a Roma a morir. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es un peligro entonces de la iglesia. Eso que dijo Jesús, Pablo lo toma y les dice, yo ahora voy a Roma y después de mi partida esos lobos van a querer aparecer. ¿Por qué, hermanos? Porque si había alguien que estaba pendiente día y noche sobre esos lobos, era Pablo. Si había alguien que se desvivía por cuidar las iglesias que estaban en el Imperio Romano, en Asia, hasta las iglesias que se movían hacia España, hermanos, era Pablo. Él quería que cada iglesia fuese sana. Por lo tanto, él sabía que después de su muerte, esos lobos iban a aparecer. Y así nosotros debemos estar siempre precavidos mirando quiénes son esos lobos. Una de las historias más ilustrativas de esto se encuentra en Hechos. No sé si usted la conoce, pero cuando los discípulos y los apóstoles empezaron a evangelizar, se encontraron con un mago que se llamaba Simón. Y este Simón vio la unción que tenían los apóstoles, en este caso Pedro. Y él vio que lo que ellos hacían o decían, se hacía. Esa unción era tan poderosa porque era la misma unción que Cristo le había dejado a los apóstoles, como los fundadores de la iglesia, que los milagros que ellos decían que iba a ocurrir, ocurrían, hermanos. Y este Simón el mago, que era un hechicero, ¿qué pensó? Él dijo, voy a comprar esto. ¿Sí? Simón el mago, entonces, Hechos 8 nos dice que cuando vio
por la imposición de manos, lo que los apóstoles hacían a través del Espíritu Santo, Él les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. De alguna forma Él dijo: esto es magia, esto es poder, yo quiero ese poder. Y Él quiso pagar por ese poder. Hermanos, lo que se obtenía únicamente y gratuitamente por la fe, Él lo quería obtener para hacer milagros, para tener fama, para tener reconocimiento, para engañar a la gente. Él no entendía que esa unción única la tenían los apóstoles porque era la autoridad que Cristo les había traspasado a ellos para que los identificaran como los enviados de Cristo. Él quería esa unción y la quiso comprar. Pedro fue muy duro. Le dijo: que tu dinero perezca contigo. Lo identificó. Él dijo: es una oveja, es un lobo vestido de oveja. Él aparentemente quiere algo tan noble como el Espíritu Santo, pero él lo quiso comprar. Y Pedro vio las intenciones de Simón el Mago. Lo miró y le dijo que pereciera. Es así como debemos comportarnos nosotros. Estar pendientes. Puede que seas un cristiano de muchos años o de muy pocos meses, pero todos debemos estar alerta a estas personas. Uno de estos grandes falsos maestros hoy se llama Cash Luna. Déjenme mostrarle este mismo ejemplo. Él quería comprar, Simón el Mago, el Espíritu Santo para hacer milagros, ¿cierto? Cash Luna dice esto, hace este comentario en una predicación respecto a lo que ocurrió aquí. Aunque usted no lo crea, dice, hasta aquí Simón no va mal. O sea, el mago, él dice: hasta aquí no va mal. El que se equivoca es Pedro, ya que Simón está dispuesto a pagar. Hermanos, un falso apóstol de hoy, él se hace llamar apóstol, Cash Luna, no sé si lo ha escuchado, él dice que el que está mal es Pedro, el enviado del Señor, y que el mago que quiso comprar al Espíritu Santo está bien, porque quiso pagar. Claro, son personas, lobos, vestidos de oveja, que se hacen llamar como cristianos, pero que tergiversan la enseñanza de nuestro Señor. Debemos identificarlos. Muchas iglesias el día de hoy se quieren asociar con personas como ellos. ¿Por qué? Porque claro, es una de las iglesias más grandes de toda Latinoamérica. Miles y miles de personas repletan ese lugar domingo tras domingo para escuchar la enseñanza de este falso líder. Todos nosotros entonces deberíamos preguntarnos: ¿qué tal? ¿Qué pasa por la mente de esos pastores que lo invitan a venir a Chile? ¿Son realmente falsos maestros? ¿Si se asocian con alguien como este tipo de personas? ¿Qué tal de los cantantes que se pasean por la iglesia de Cash Luna? Y déjeme mencionarle algunos porque quizás por YouTube le pueden aparecer. ¿Qué pasa con Marcos Witt? Con Marcos Barriento, con Cristín Di Clario, con Redimidos, Miel San Marcos. Y podría seguir y la lista sigue y sigue. Casi todos los artistas cristianos van a la iglesia de esta persona. No deberíamos tomar una postura de decir: no quiero nada con ellos, me guardo de ellos, porque sus canciones a veces nos enseñan más teología de lo que pensamos, y mala teología. Hay que alejarse de ellos. Otra forma de ver, una es identificarlo, ¿cierto? Ver la mala enseñanza que ellos hacen como lobos. Pero una cosa que debemos estar siempre pendientes es que enseñan. Este mal árbol va a enseñar malas enseñanzas. Ese mal líder lo que va a hacer, va a profetizar mal sobre el pueblo de Dios. Ya pasamos el año nuevo, pero déjenme contarles que en la primera semana o en la última semana de cada año salen todos los falsos maestros a decir que el año que viene es el año de la bendición, es el año del crecimiento, es el año de la prosperidad, es el año y es el año y es el año, hermanos. Y cada domingo es una oportunidad para guiar al pueblo de Dios al arrepentimiento. No hay nada con el cambio de año. Si usted quiere ponerse metas estrictas y cumplirlas desde enero hasta diciembre, bien. Pero hermanos, no hay nada en el cielo que cambie año tras año.
Todos nosotros deberíamos entonces estar pendientes a esas personas que tienen ese eslogan para que la iglesia se mueva hacia un camino de bendición y rechazarlos. ¿O qué hay de este pastor que le profetizó a un líder ecuatoriano que tenía una prominente carrera política, pero lo asesinaron un par de semanas después? ¿O qué hay de estos pastores que le profetizaron a Maduro que iba a vencer a Trump? ¿Qué hacemos con ellos? Sino alejarnos y estar pendiente de qué es lo que hacen ellos. Fíjense lo que sigue diciendo Deuteronomio 18. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Esta es la respuesta. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban todos ellos los que profetizaron bendición para el año 2020? Y todos nos vimos encerrados en una pandemia en donde estábamos todos volviéndonos locos dentro de nuestras casas, estresados, subiendo de peso porque la ansiedad no daba más y comíamos y comíamos. ¿Dónde están ellos? Hermanos, esos que profetizaron bendición para el 2020, pero lo que sucedió fue una pandemia que nos encerró en nuestras casas. ¿Dónde están? Y debemos estar alertas a ellos. ¿Por qué digo esto? Y usted puede decir, bueno, en esta iglesia no sucede. Pero hermanos, todos nosotros estamos expuestos a plataformas digitales masivas. Usted se va a encontrar con estas personas que yo menciono. En YouTube, en Instagram, quizás hasta en TikTok. Si los identifica, no vea sus videos. Si ve un video de un pastor nuevo que le pareció agradable, no se pregunte, oh, me gusta cómo él predica. Pregúntese qué es lo que predica. Examine su predicación, porque su enseñanza dice mucho de qué tipo de árbol es. No solo eso, hermanos. Si la enseñanza es mala, muchas veces la pasan ellos media mezclada con verdad. Yo hace un tiempo hablaba con alguien que yo estimo mucho, y él defendía a un falso profeta llamado Dante Gebel. Y él decía, Dante Gebel es muy carismático, me encanta cómo predica. Y yo le decía, si hay alguien con que hay que tener cuidado, es justamente con él. Es demasiado chistoso, es muy agradable de escuchar. Y sus palabras son muy livianas. Como lo que decía nuestro hermano Cristian hace un momento. Son palabras que soban el oído, que no producen comezón. Son palabras que soban el lomo a las personas. De vez en cuando menciona a Jesús, pero sus sermones son para que las personas se sientan bien. Y contra esas personas debemos estar atentos. Fíjense lo importante de esto, que Pablo en Romanos dice esto, en el último capítulo, en el versículo 17 al 18, dice más, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Suaves palabras. Pero no es solo eso, hermanos. Cuando Jesús está hablando de frutos, no está hablando únicamente de enseñanza. La enseñanza es crucial. Pero si usted quiere conocer a un falso profeta que puede engañar a la gente por un poco de tiempo, acérquese a él. Intente conocer su vida. Acérquese a las personas. No se aleje de las personas. Acérquese a sus hermanos en la iglesia. Uno nunca sabe cuándo puede llegar a alguien en la iglesia o cuándo alguien en la iglesia puede cambiar y mostrar su verdadera cara. Acerquémonos unos a otros. Analicemos cómo viven nuestros hermanos, que enseñan, pero cómo viven también. Un falso profeta puede engañar desde el púlpito, pero no desde la intimidad de su casa. Esos falsos se les nota su ambición, su avaricia, las ganas de tener más, de aprovecharse del dinero de las personas. Debemos estar atentos, hermanos. Porque lo último que le sucede a cada una de estas personas es ser cortado. Sigamos viendo el texto. Jesucristo después
en lo que pareciera ser otra sección, pero no lo es. Él dice algo como esto: en el día final estas personas se acercarán a Jesús a decir algo, hermanos. Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Nunca los conocí. Así son los lobos. Los lobos son capaces de utilizar el nombre del Señor. Pero una oveja, hermanos, que no se disfraza de lobo, sino que es una verdadera oveja, tiene otra característica. Una oveja lo que hace, busca siempre hacer la voluntad de su Padre. El versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiere identificar un falso profeta o un falso maestro o un falso predicador de un verdadero? Conózcalo. Conózcalo. Un lobo rapaz jamás va a querer obedecer la ley de Dios. No va a querer entregarse a la ley de Dios. No va a querer seguir los mandamientos de Dios. Un lobo va simplemente a utilizar el nombre de Dios. Va a hablar en nombre de Dios, pero no va a vivir para Dios. Acérquese entonces a las personas. Acérquese a sus hermanos. Porque esto, aunque nosotros pensemos que puede ser únicamente algo que hacen los líderes, hermanos, esto también sucede en estratos más bajos, en donde los hermanos de la iglesia también pueden ser malos árboles. También pueden entregar mala enseñanza, no solamente el que se sube aquí a un púlpito. Debemos conocernos. Debemos entonces sopesar una buena enseñanza de una mala enseñanza, pero no solo eso, sino que una vida que quiere obedecer a Dios de una vida que simplemente utiliza el nombre de Dios. Los lobos rapaces entonces utilizan lo externo, pero en lo interior no quieren agradar a Dios. Y aquí esto es cuando todo esto se vuelve atingente al texto que utilizaba nuestro hermano Cristian. En 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo que es imperioso, él le encarga de una forma urgente que predique la palabra en todo tiempo, que nunca deje de hacerlo. ¿Por qué, hermanos? La sencilla razón para que él haga esto con paciencia, que reprenda, que redarguya a la iglesia, es porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la buena doctrina o la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Se fijan? Ellos van a escuchar los lobos rapaces que quizás no están liderando algo, pero están dentro de nosotros o alrededor de nosotros. Ellos van a escuchar la palabra de Dios, pero no van a querer obedecer la palabra de Dios. Esas personas entonces van a querer amontonarse sobre otros líderes y van a querer arrastrar a iglesia consigo. Hermanos, vámonos de aquí. Nos predican domingo tras domingo sobre arrepentimiento. Yo quiero escuchar algo que realmente edifique mi vida, que me sobe la espalda con palabras ligeras. Pero el púlpito tiene una función clave: predicar la verdad para que los hermanos cada día crezcan en santificación, en santidad, para presentarnos santos ante nuestro Dios, no por nuestras obras, sino por quien pagó por nosotros en la cruz. Hermanos, debemos todos estar pendientes de estos, de líderes y seguidores, en donde ambos son responsables, los que predican mal y los que quieren escuchar mal. Todos nosotros somos responsables de a quién vamos a escuchar. ¿Por qué, hermanos? Porque en el día final, el Señor a todo lobo rapaz le va a decir que no lo conoce. Y en el día final, a toda oveja que quiso someterse a la voluntad de Dios, Cristo va a decir: esta oveja yo la conozco y es mía. Eso es glorioso. Prefiero soportar años y décadas de lucha contra lobos rapaces que dejarme llevar por ellos para que en el día final Cristo desconozca mi vida y me diga: yo no te conozco. Prefiero sacrificar mi vida, personas que quizás asistan a esta iglesia, pero predicar la verdad a los hermanos que están aquí, para que todos entendamos que vamos a llegar frente al que conoce nuestros corazones y a Él no lo podremos engañar.
Los lobos podrán engañar a sus seguidores, pero jamás al Señor que conoce cada corazón. Así que este es el destino. Filipenses 3:17 dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, el fin de toda persona que no es un buen árbol es ser cortado y echado al fuego, quemado. Un buen árbol va siempre a estar dando frutos de arrepentimiento, de buenas obras. Pero un mal árbol que se comporta como un lobo rapaz, que no quiere obedecer la voluntad de Dios, que la ley de Dios no la escudriña, esa persona será cortada y echada al fuego. Podrás engañar a tus hermanos, podrás engañar a tus pastores, pero jamás al Señor que conoce cada corazón. Nunca a Él. Por lo tanto, quiero resaltar algo, hermanos. Si el destino de aquellos que se pierden tras falsos líderes, que profetizan mal y que enseñan mal, ¿qué rumbo vamos a tomar nosotros? No es algo únicamente para que pensemos en los que estamos aquí. Piensa en sus familiares que escuchan a aquellos líderes. Hace un tiempo, muchos años atrás, tenía yo alrededor de 20 años, viajé a Argentina y a la vuelta conocí en Argentina, en un congreso misionero, conocí a unos jóvenes de una iglesia que se llama Cristo tu única esperanza. Cuando me senté a la mesa con ellos, porque me invitaron a su casa, muy amables, se juntaron dos pastores, uno de una iglesia en Santiago, de Cristo tu única esperanza, una iglesia muy conocida, y el otro tenía sucursal en Temuco. Lo que ellos dijeron, hermanos, me chocó profundamente. Y creo que es algo común en iglesias como esas. Ellos dijeron que a las personas de edad no les daban ningún cargo, ningún rol. Ellos no hacían nada dentro de la iglesia. Eran personas que simplemente tenían que asistir. Que las personas que tenían que servir dentro de la iglesia eran únicamente profesionales. Y yo lo que vi con ellos es que eran personas que lo único que querían era darles un lugar a las personas que pueden retribuirle con dinero. Y así muchas iglesias, hermanos. Todos nosotros tenemos un rol dentro de la congregación. Todos nosotros debemos bendecirnos dentro de la congregación. Y debemos estar pendientes a esas personas que con sutilezas quieren hacer distinciones, diferencias dentro del pueblo de Dios. Piensen familiares de ustedes, amigos, que quizás asisten a iglesias así, en donde el pastor es un poco sectario. Los que realmente son profesionales pueden acercarse a mi núcleo. El resto, hermanos, que se aleje. Él no se sienta a la mesa a comer, no va a invitar a su casa a alguien de escasos recursos. Piense en ellos y predíqueles el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Hay que rescatar a esas personas de esas garras. Búscalos, predícales. Pero no solo eso, hermanos. Tengo una pregunta que quizás es un poco más profunda. Si el destino final de cada persona es si Jesús lo conoce o lo desconoce, mi pregunta entonces es, ¿eres un buen árbol? ¿Realmente en ti ha brotado la semilla, el germen de fe? ¿Estás dando frutos de arrepentimiento, comportándote como alguien que quiere obedecer la ley de Dios? ¿O cuando escuchas la predicación domingo tras domingo, cierras tus oídos y simplemente te preocupas de lo que tú quieres sentir? A esas personas Cristo las desconocerá. No solo a los falsos líderes que predican mal, sino que a los que no quieren escuchar la verdad también. Por lo tanto, te pregunto, ¿Cristo te conoce? ¿Realmente te conoce Cristo? Porque este conocimiento no es el conocimiento de alguien que dice, sí, yo conozco a tal persona. No, este es un conocimiento íntimo de alguien que se relaciona con el otro. Por lo que te pregunto, ¿Cristo te conoce? ¿Eres un verdadero discípulo de Jesús que llegará a la meta y recibirás el buen siervo fiel? Entra en el gozo de tu Señor. Y para eso pregúntate, ¿te conoce Cristo?
Cristo te conoce en la intimidad de tu casa, en donde cierras la puerta y oras a Él en lo secreto. Cristo te conoce cuando abres la Escritura y quieres leer las palabras que Él te ha dejado. Hermano, Cristo te conoce en tus oraciones cuando pecas y te dueles y pides ser transformado. Hermano, Cristo te conoce en tus oraciones pidiendo perdón por las faltas que has cometido ante su presencia. Cristo te conoce en tus esfuerzos incesantes, aun cuando no comprendas todo lo que la Escritura dice, pero te esfuerzas por leerla. Te conoce ahí Cristo. Porque si Cristo te conoce, es suficiente. Iglesias se llenarán, hermanos. Falsos profetas amontonarán gente detrás de sí. Pero si Cristo te conoce, eso basta. No importa nada más. Pudiese el mundo inclinarse completo ante falsos dioses. Pero nosotros, si tenemos al único Dios verdadero, al que pagó por nuestros pecados, es suficiente. Con que Él me conozca, con que Él me diga que puedo entrar en el reino de Dios. Eso es glorioso. Ese es el gozo, por lo menos, de mi vida. Es el gozo de mi ministerio. Que Cristo me conozca a mí y conozca a las ovejas de Calles de Oro. Por lo que les pregunto, hermano, para terminar. ¿Cristo te conoce? Por último, te invito a que si tú conoces a Cristo y Cristo te conoce, te apartes de toda falsa enseñanza, ya sea en persona o por internet. Apártate, guárdate, aléjate de los falsos profetas. Reconócelos por sus frutos, no solo en la predicación, sino que también por la forma en la que viven. Y busca al Señor, porque la recompensa final llegará a todo aquel que conoce a Cristo y Cristo lo conoce a Él. Oremos al Señor. Señor, en esta hora